sino que tendría una persona, un secretario, la palabra que usan los griegos, amanuenses, y esta persona entonces escribiría las palabras que Pablo dictaba y luego él llevaría la carta al destino. O sea, correos y secretario, la misma cosa. Entonces Pablo está escribiendo, pero en este caso Pablo dice que está escribiendo todo esto con letras grandes con su propia mano. Dos razones. Primero, estos falsos maestros le estaban acusando a Pablo de muchas cosas. Entonces Pablo está escribiendo con su propia mano para que nadie pudiera decir que no fue Pablo, porque Pablo está a nuestro lado, de que alguien está falsificando sus palabras, sus ideas. No, Pablo dice no, letras grandes con mi propia mano. Letras grandes porque ahora tiene sus añitos. Y como muchos de nosotros estamos con letras más grandes, ¿no? Algunos creen que este aguijón en la carne que Pablo decía a los corintios, que posiblemente tenía algo que ver con su visión, algún problema de los ojos, quién sabe. Pero Pablo está marcando esto de manera muy especial. Oigan, son mis propias letras, letras grandes, con mi propia mano. Versículo 12 dice, y esta es la parte que nos interesa. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, les obligan a ser circuncidados solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, hermanos. Amén. Básicamente, en este pasaje, Pablo está marcando un contraste, una diferencia entre lo que es gloriarse en la carne y lo que es gloriarse en la cruz del Señor Jesús. O sea, este es el punto. Y es como el broche de oro para toda la carta, precisamente el resumen de todo lo que Pablo ha dicho. Porque cuando nosotros estamos diciendo que no, tenemos que meternos de nuevo bajo la ley, que tenemos que vivir según los preceptos del Antiguo Testamento, tenemos que guardar las fiestas judías, tenemos que usar palabras hebreas, y todo esto Pablo está diciendo, no, por favor. No. Porque si estamos haciendo esto, entonces estamos haciendo esto para gloriarnos en nuestra carne. Sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo, en vez de sentirnos agradecidos por lo que hizo Dios. Dios que hizo lo que para nosotros era imposible hacer. Entonces, esta es la diferencia. La palabra gloria tiene mucha importancia y aparece más de 231 veces en el Nuevo Testamento, no contando el Antiguo, que por supuesto más grande que el Nuevo. Pero tantas veces, más de 200 veces en el Nuevo Testamento, la Biblia habla de la gloria. Y podría citar tantos versículos, tantas referencias, por supuesto, pero no es necesario, porque como digo aquí en esta carta a los Gálatas, Pablo está luchando contra el legalismo en estas iglesias y está estableciendo este contraste final entre las obras y la gracia, y a la misma vez él hace un llamado
a tomar una decisión. Hablemos un poco acerca de aquellos que quieren gloriarse en la carne. Y en esta parte Pablo pues está hablando de una forma muy personal. Primero, les interesa más la apariencia que la sustancia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 12, aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, eso es lo que quieren. Quieren el visto bueno en la carne. Les obligan a ser circuncidados solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pablo estaba arriesgando su vida predicando la cruz de Cristo. Estos maestros no quieren arriesgar su vida, ellos quieren gloriarse en su propia carne. Y lo que les interesa más son las cosas externas y no las cosas internas, las cosas del alma, las cosas del espíritu. Y les interesa más ser aceptados por sus compañeros que ser aceptados por Dios mismo. Esta es la verdad. Se describen por Pablo también en su segunda carta a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5, cuando Pablo dijo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pueden citar tantos versículos de la Biblia, pueden hablar todo el día y toda la noche de las fiestas judías, del templo, del tabernáculo, y usan palabras hebreas y toda la cosa, pero todo es para tener apariencia de piedad. Pero a la misma vez están negando la eficacia de ella. Específicamente, negando la eficacia de lo que hizo nuestro Señor Jesús, negando la eficacia del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. O sea, cada creyente verdadero tiene al Espíritu Santo adentro. Y aquí estamos para ayudarnos unos a los otros, claro, pero cualquier creyente tiene el mismo Espíritu que yo tengo, que el pastor Marco tiene. Es decir, que nosotros no tenemos ninguna autoridad sobrenatural, o sea, más allá de cualquiera. Solamente tenemos la Biblia, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, igual a todos. Pero estos maestros estaban diciendo que no, es que nosotros somos los genios, que estudiosos, que entendemos las cosas profundas del Señor y que no sé qué. Pablo está diciendo no y no y no. Oigan las palabras de Pablo a los Colosenses 2, versículo 18. Cuando vamos a comenzar en el versículo 18, Pablo dijo: nadie los prive de su premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, la vida nueva en Cristo, siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, porque si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques. Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. Y no es cierto que hay muchas personas, muchas iglesias, y tienen esta lista de cosas que uno no puede usar, que no puede decir, que no puede vestir, que no puede ir, que no puede tocar, que no sé qué, un montón de cosas, sacrificios que hago, que no sé qué. Y Pablo dice, tienen cierta reputación
de religiosidad, pero no tiene ningún poder para controlar el pecado, la sensualidad y todo esto que está dentro. Muy claro, muy claro. Otra cosa que hacen, presentan argumentos complejos, a la vez anulan el poder de la cruz. Versículo 12 dice ahí, les obligan a ser circuncidado. Y para establecer su caso, para convencerles, estaban haciendo argumentos complejos, técnicos de la ley hebrea, que ustedes, pobrecitos, los gentiles, que no entienden lo que es ser hebreo como nosotros, y les voy a explicar entonces las cosas profundas de la ley, de lo que es ser judío, que en la sabiduría de Dios y todas estas cosas. Entonces, con un montón de argumentos complejos y profundos, y es cierto, la palabra de Dios es tan profunda como lo que querramos excavar. Pero ¿cómo es que llegamos a conocer a Cristo? ¿Argumentos complicados, profundos? No, cosas sencillas. Yo no tengo relación con Dios. Algo anda mal en mi vida. Tengo pecado. ¿Qué hago? Cristo murió en mi lugar. Fue sepultado. Resucitó al tercer día. Para mí. No tengo que hacer nada. No puedo hacer nada. Él todo lo hizo. Un niño de 7 años puede entenderlo. Entonces Pablo, que era un estudioso legítimo, uno de los mejores de su siglo, si alguien quisiera hablar de cosas profundas sería Pablo. Pero aquí Pablo está diciendo que lo más importante es lo sencillo, lo que se puede entender con claridad y no con las cosas complejas y ocultas. Escuchen Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 1:3, como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso para que requieras algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios, que es por la fe. Una y otra vez, el Nuevo Testamento está comunicando el mensaje sencillo, claro, entendible, accesible de Cristo Jesús y lo que Él hizo y lo que nosotros no podemos hacer. Una tercera cosa forma una característica de estos falsos maestros. Desean gloriarse en nuestra carne, no tan solo en su propia carne, sino en nuestra carne, mientras que protegen su propia carne. Versículo 13, por favor. Gálatas 6:13. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados para gloriarse en su carne. Su única preocupación por las personas de estos maestros falsos es poder contarlos como convertidos a sus ideas y sus posiciones. Es decir, que ven a los Gálatas como peones en un juego de ajedrez, nada más. No tienen interés en sus vidas. Lo que quieren hacer es gloriarse ellos mismos en su carne. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya les convencí. En serio. Pablo no queda impresionado. No se interesan por nuestras vidas, sino en cómo usar nuestra carne para proteger su propia carne. En cuarto lugar, su palabrería solo es igualada por su hipocresía. Ellos, dice Pablo en versículo 13, no guardan la ley.
Ellos quieren que ustedes sean circuncidados, pero ni ellos mismos pueden guardar la ley. Lo que pueden hacer es hablar mucho, pero no pueden guardar la ley. Y solo hablan de las partes que les resultan convenientes, pero no de toda la ley. Y como dice el Nuevo Testamento, aquel que quiera quebrar la ley en una parte es culpable de toda la ley. Entonces, no, pero, momentito, no estamos bajo la ley. Por eso vino Cristo Jesús. Porque nadie puede guardar la ley. Punto. Ni Pablo, ni nosotros, nadie. Y en quinto lugar, su enfoque legalista los convierte, fíjense, en enemigos de la cruz. Y este es el punto que Pablo está marcando acá. O es gloriarse en la carne o en la cruz. Y como les he dicho ya varias veces en este estudio, el enemigo más grande de la obra de Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz, es la religión y los religiosos. No es el diablo, no es el ateo, no es el agnóstico, no es el ladrón, son los religiosos que quieren vivir bajo la ley, controlar a los demás, gloriarse en su carne. Ellos son los enemigos de la cruz, porque uno tiene que escoger, o es gloriarse en la carne, o es gloriarse en la cruz de Cristo Jesús. Entonces, vale la pena, ya que podemos entender quizá un poco más de lo que es gloriarse en la carne. ¿Qué es eso de gloriarse en la cruz? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, yo solo quiero gloriarme en la cruz de Cristo Jesús? En primer lugar, quiere decir que es un lugar de muerte. Versículo 14 es donde Pablo está hablando de esto. Pero lejos esté de mí el gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Pablo a los filipenses habló de la muerte de cruz, lo que sufrió el Señor Jesucristo. Y Pablo está diciendo, yo quiero gloriarme en eso, en la cruz de Cristo, que es muerte de cruz. Es morir al mundo, es decir, el mundo ya no tiene poder ni potestad sobre nosotros. Cuando decimos, y yo de vez en cuando soy culpable de lo mismo, pero cuando decimos que no tengo poder, es que tanta tentación, que no sé, mentira. Sí tenemos poder, tenemos gracia por lo que hizo el Señor Jesucristo. Tenemos este poder. ¿Por qué? Esto es lo que es morir al mundo. El mundo me puede tentar, el mundo me puede atraer. Yo puedo sentir las tentaciones muy fuertes, pero oigan, el mundo no tiene poder ni autoridad sobre mí. De vez en cuando escuchamos historias de alguien que está visitando el zoológico, algo así, entonces se acerca demasiado a un animal peligroso y pues la historia no termina muy bien. ¿Por qué? Porque atraído por, este animal, qué poderoso, qué bello, que no sé, quiero un selfie. Y entonces este animal no tiene poder ni autoridad porque está al otro lado, pero cuando nos acercamos demasiado, ahí están las consecuencias. No es el juicio de Dios, es el juicio del león o el oso, lo que fuera. Y la consecuencia de nuestra mala decisión.
Y así es todos los días. El mundo no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos muerto al mundo y a nosotros mismos. Es decir, nuestra vieja naturaleza dentro de nosotros tampoco tiene poder sobre nosotros. No, pero tan fuerte que esto, que yo me conozco, que tan... Entiendo. Yo he luchado con lo mismo, sigo luchando de vez en cuando, pero oigan, mi vieja naturaleza no tiene ningún poder sobre mí, menos el poder que le doy. Cierto. En segundo lugar, Pablo habla de un lugar de nuevo principio, nuevos comienzos. Versículo 15, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Para qué estamos hablando de la circuncisión, no circuncisión? ¿Por qué estamos hablando de la ley, no la ley? Pablo está diciendo, estas cosas no tienen nada. Lo importante es la nueva criatura que somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Han escuchado esto de nacer de nuevo? ¿Se acuerdan de las palabras de Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cierto? ¿Es creerlo o no? Punto. No quiere decir que la lucha no es real, claro que sí. Pero la vieja naturaleza, aunque siempre está presente, ya no tiene poder. No tiene control si no le doy el control. Otra cosa más que podemos ver acá en versículo 16, esto de gloriarnos en la cruz es un lugar de reconciliación. Versículo 16 dice, para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Existe un vínculo en común que se forma instantáneamente entre los que conocemos la gracia de Dios. Nosotros que hemos tenido la bendición de viajar a muchos lugares, a Pastor Marcos, su servidor y otros más que hemos conocido a personas en tantos lugares del mundo. ¿No es cierto, Marco, que cuando uno entra en uno de esos lugares y está en la presencia de otro creyente, hay un vínculo, existe? Y no importa si pertenece a las asambleas de Dios, bautista, metodista, católica, si es creyente, bautista, si es creyente, si es creyente de verdad, de inmediato, un vínculo. Tenemos algo en común, que es el Señor Jesucristo. Y cuando Pablo aquí habla del Israel de Dios, mucha discusión sobre esta frase, porque algunos dicen que no, que Pablo está diciendo que Israel ya no existe y que ahora la iglesia es Israel, y creo que no. Yo creo que Pablo solamente está diciendo que ustedes, Gálatas, que no son judíos de nacimiento, y que dijo en el capítulo 3, que todos nosotros que somos de la fe, somos los hijos espirituales de Abraham. No por raza, no por nacimiento, sino por nacimiento nuevo. Entonces lo que Pablo está diciendo, Pablo es judío, 100% judío. Y Pablo no está criticando su pueblo, su raza, no tiene que ver con eso, ni su tradición. Pablo seguía observando tradiciones judías hasta su muerte. Era judío. Pero lo que Pablo está diciendo es que los creyentes en Cristo Jesús, este vínculo que tenemos en común, nosotros somos el Israel de Dios. Existe un Israel literal, pueblo de Dios,
una nación, una gente que tiene su tierra y todo esto que podemos ver en la Biblia. Pero Pablo estaba diciendo, ahora con el Mesías, Jesucristo, esta puerta a la familia de Dios está abierta a cualquiera. Y nosotros que entramos por esta puerta, Jesús es la puerta, así dijo. Entonces nosotros somos el Israel de Dios. Ahora, eso no quiere decir que ya soy judío. No, tampoco. Yo puedo decir que me gusta la comida mexicana, pero eso no me hace mexicano. Yo puedo decir que me encanta las cosas de Israel y todo eso, pero no soy judío. Pero sí soy parte del Israel de Dios. Ese es el punto. Pero este lugar de la cruz, gloriarnos en la cruz, es también un lugar de división. Y por eso en versículo 17, Pablo dice, de aquí en adelante, nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Jesús decía lo mismo. La cruz siempre divide. Siempre. Divide familias, divide ciudades, pueblos, naciones, porque solamente hay dos caminos. Y cuando estamos muertos al mundo y el mundo muerto a nosotros, nadie puede causarnos molestias. Entonces el espíritu de Pablo, en este caso, estos maestros falsos, judaizantes, le habían atacado sobremanera. Y Pablo simplemente, él está enojado, no por su propia reputación ni fama, sino por las almas de los Gálatas y el daño espiritual que estaban haciendo. Pero Pablo está diciendo, ustedes no me pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Qué difícil es insultar a un muerto. ¿Has andado por el ataúd alguna vez y viendo a la persona ahí que se ve muy natural, que no muy natural, pero su pelo, ¿qué pelo? No le importa. Puedes decir lo que quieras. Al muerto no le importa. Puede criticarle, maldecirle, nada. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Yo llevo las marcas de Jesús. Ya estoy muerto con Él. No pueden hacerme nada. Nada. Pero también, esta es la razón por la cual muchos tenemos problemas con otras personas. Porque no hemos aprendido lo que es morir. Esta persona dijo tal cosa. ¿Sí? Humildad. Como la que tenía Pablo. Estaba leyendo una historia en casa antes de venir esta noche de quizá el africano-americano más famoso que jamás ha vivido. Es una historia que sucedió en la ciudad de Des Moines, en Iowa, aquí cerca, en el primer década de los años 1900. Y este señor en aquel entonces era el africano-americano más famoso del mundo, que había almorzado con presidentes, era director de un instituto enorme, un señor brillante que había viajado por no sé tantos lugares, y estaba él en el lobby de un hotel. Y entró una señora anciana, cansada, entra, se sienta en el lobby y ve a este hombre negro. Y dice, joven, agua por favor. Solamente vio el color de su piel. Y él, sin decir una palabra, se levantó, fue al mostrador, sacó agua, vino a ella con el agua. Señor, aquí tiene usted, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? No, gracias. Y nunca dijo nada. No tenía idea
que ella estaba en la presencia de una persona increíble. No se enojó, no se molestó, con una humildad sincera. Y fue el mensaje que él predicaba. Él predicaba a su gente diciendo que si nosotros de veras queremos llegar a ser igual a los blancos en este país, es a través de la humildad. Tenemos que portarnos bien, educarnos bien y trabajar duro y todo. Y fue el mensaje de su vida. Más o menos es lo que Pablo está diciendo acá. No pueden causarme daño. Estoy muerto con Cristo Jesús, no hay problema. Pero sí es un lugar de sufrimiento. Versículo 17 también habla de esto. Dice que no hay gloria en la cruz para nosotros si no estamos dispuestos a llevar en nuestro cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pero es mejor llevar las marcas en nuestro cuerpo que llevarlas en el corazón o en el alma. Pueden tocar nuestro cuerpo, está bien, pero no puedes tocar mi corazón, no puedes tocar mi alma, ni mi espíritu. Eso sí es imposible. ¿Por qué? Porque también es un lugar de gracia. En versículo 18, Pablo dijo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, hermanos. Amén. Muchas veces nos preocupamos tanto por lo que vamos a hacer para Dios, pero no entendemos lo que es ser lo que Dios quiere. Y si somos lo que Él quiere, vamos a hacer lo que hemos de hacer. Sencillo. Y otro punto más en versículo 14. Es un lugar de gloria. Pero lejos esté de mí el gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Todos queremos tener parte de su gloria, pero es imposible si no estamos dispuestos a soportar la muerte al yo, el cambio total, la reconciliación, la división que a veces viene, los sufrimientos, y asirse de la gracia de Dios. Así se hace. Cada uno de nosotros, cuando salimos por esta puerta, esta noche, vamos saliendo para gloriarnos en la carne o gloriarnos en la cruz de Cristo Jesús. Solamente hay dos opciones, no tres. No, algunos están, no, voy a salir por esa puerta también. Igual. Solamente hay dos opciones. Espero que en este libro de Gálatas que hayan captado algo de lo que es el peligro del legalismo y como hemos hablado, el legalismo acá no es como usamos muchas veces la palabra iglesias que tienen ciertas tradiciones o prácticas y fantástico, lo que fuera. Pero cuando cierta práctica se ve necesario para ser espiritual, ahí es donde tenemos que trazar la línea y decir no, no y no. Cuando Cristo murió, Él dijo, consumado es. No hay nada, ni una gotita, que podemos nosotros agregar a lo que Él hizo. Lo único es estar agradecidos en su presencia y para que Él reciba toda la gloria de nosotros, porque nosotros estamos para gloriarnos en la cruz de Cristo Jesús.